Bueno, a continuación vamos a ver las propiedades de los determinantes. Es importante saberlas para poder deducir más o menos su valor. Sobre todo darnos cuenta el valor de los determinantes, es decir, cuando un determinante es igual a 0. Para ver si su matriz es regular o singular, etcétera. Es útil eso. Bueno, vamos a dar en dos partes, en dos videos se las voy a dar a las propiedades. Y hoy vamos a ver una parte. Bueno, la primera propiedad dice lo siguiente. Ustedes saben que existe previo al determinante la matriz, ¿no es cierto? La matriz cuadrada. Entonces, la propiedad esta dice lo siguiente: si en una matriz cuadrada se permutan filas por columnas y columnas por filas, el valor de su determinante no varía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, acá tengo el determinante de la matriz A. Tiene estos elementos. Se trataría de que yo hallo la traspuesta de la matriz y el valor del determinante de la traspuesta. Es decir, ¿ven? Esto sería la primera fila de la anterior, que pasa a ser primera columna de la traspuesta. Entonces, el determinante de A y el de su traspuesta son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cuando yo resuelvo, siguiendo su definición, vemos que no varía el orden de las permutaciones de los subíndices. Bueno, el determinante de la matriz A ya yo tengo cómo se resuelve, ¿no es cierto? Pero vamos a ver el de su traspuesta. Por ejemplo, tomo un elemento de la primera fila y primera columna, otro de la segunda fila, segunda columna, y otro de la tercera fila, tercera columna. Entonces me quedaría este grupo. Entonces veo que se mantienen el orden lógico los subíndices, ya sea tanto de las filas como los de las columnas. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces, signo positivo. Después, si tomo un elemento, otro distinto para formar otro grupo, de la primera fila, y después tomo ¿no es cierto? Y después tomo otro y segunda columna en este caso. Después tomo otro que sea de la segunda fila y primera columna. Me quedaría, bueno, yo lo que mantengo fijo es el orden de las filas, ¿no? Primera fila, segunda fila y tercera fila. Eso es el grupo de elementos que he formado, ¿no es cierto? Sería A21, 12, 33. Entonces veo que las columnas mantienen el orden lógico, pero las filas tengo una permutación ahí, después una sola, porque sería 2, 1, después 2, 3 mantiene el orden lógico y 1, 3 también mantienen el orden lógico. Así que hay una permutación, es impar, signo negativo. Si yo comparo el signo de este grupo con el grupo que tiene los mismos elementos del caso anterior, son negativos, que es de la matriz original.
Bueno, entonces vemos que se mantienen esas posibilidades de los signos por ese motivo, y entonces el valor no varía. Es decir, repito, el determinante de una matriz y el determinante de sus traspuestas son los mismos. Esa es otra forma de enunciar la primera propiedad. La segunda propiedad dice que si en una matriz se permutan dos filas acá o dos columnas entre sí, sus determinantes son opuestos. Eso quiere decir que si yo al determinante original acá, por ejemplo, cambio de lugar las dos últimas filas, a esta la pongo acá y esta pasa a tercer lugar, el determinante va a tener el valor opuesto por el motivo de las permutaciones de los subíndices, ¿no es cierto? Toma el valor opuesto. O si yo cambio esta columna por esta o por esta, es decir, dos filas entre sí o dos columnas entre sí, los determinantes son opuestos. Eso quiere decir que, por ejemplo, este determinante toma valor menos 4. Entonces, ¿qué hice yo? Cambié de lugar, a ver, ¿cuál era? Cambié de lugar las dos primeras columnas. Esta pasó a primera columna y esta segunda columna. Este cambio hice. Así. Entonces lo resuelvo a este determinante, es decir, cuando hago eso, si yo sé que el original tiene un valor, el que le permuté dos filas entre sí o dos columnas entre sí toma el valor opuesto. Entonces, si este vale menos 4, este con ese cambio vale 4 positivo. Efectivamente lo resuelvo y da 4 positivo. Lo mismo me va a dar 4 positivos si permuto dos filas entre sí, cualesquiera sean, Entonces, si permuto, la propiedad dice que si en una matriz se permutan dos filas o dos columnas entre sí, los determinantes son opuestos. Esta propiedad tiene una consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? Que si en una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, con sus elementos correspondientes iguales, su determinante es igual a 0. Por ejemplo, yo veo un determinante que tiene esto. Bueno, vamos a poner 1, 2, menos 1, 3, 0, 4. Tengo este determinante. Tiene dos filas con sus elementos iguales, dos filas idénticas. Ni me molesto en hacer ningún cálculo, ese determinante vale 0. ¿Cuál sería la justificación? Que el determinante de A, si yo permuto estas dos filas iguales, las dos filas iguales las permuto entre sí, quiere decir que este determinante tiene un valor. Permuto, entonces quiere decir que el determinante de la matriz original es igual al opuesto. Al permutar estas dos filas con sus elementos iguales, según la propiedad segunda, dice que los determinantes son opuestos. Pero como sus filas son iguales, permanece igual. Entonces el determinante de A es igual a su opuesto. Paso al primer miembro, me queda
2 veces el determinante de A es igual a 0, entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces, cuando en un determinante yo veo una situación como esta, no hago ningún cálculo, su valor es 0. Eso sería una consecuencia de la segunda propiedad. La tercera propiedad, que dice la tercera propiedad: si se multiplican los elementos de una línea por un mismo, de una línea de una matriz, ¿no? Entonces, si se multiplican los elementos de una línea de una matriz por un mismo número, todo su determinante queda multiplicado por él. Bueno, por ejemplo, yo tengo que este determinante tiene su valor menos 4, vale menos 4, lo calculamos hoy. Bueno, ¿qué hago? Yo multiplico la primera fila, puede ser cualquier fila, cualquier columna, ¿no? Por 2. Entonces, al multiplicar los elementos de esta fila por 2, me queda este determinante. Entonces, ¿qué pasa? Ni me molesto en hacer el cálculo porque yo sé si el original vale menos 8, acá multipliqué por 2 una fila, los elementos de una fila, entonces el valor del determinante es menos 8. Si el original era menos 4, quiero decir. Entonces, al multiplicar los elementos de la primera fila por 2, el valor es menos 8. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Yo tengo que el determinante original es este. Acá multiplico los elementos de esta línea por el número lambda. Y entonces, ¿qué hago? Yo desarrollo para hallar el valor del determinante. Aplico la regla de Laplace. Es decir, el valor de este determinante es igual a los elementos de una línea, a la suma de los elementos de una línea por su cofactor. Es decir, me quedaría que el valor de este determinante es elemento por lambda por su cofactor, más este elemento por lambda por su cofactor, más este elemento por lambda por su cofactor. Resulta que el número lambda aparece en todos lados, lo saco en todos los términos, lo saco como factor común. Entonces me queda esto dentro de, paréntesis, y lo saco lo saco como factor común y me queda dentro del paréntesis, en este caso corchetes, me queda esto: elemento por cofactor más elemento por cofactor más elemento por cofactor. ¿Y qué es esto? La suma de los productos de los elementos de una línea por su cofactor. Todo esto es el determinante de A. Entonces, quiere decir que si yo multipliqué los elementos de una línea por un número, por un mismo número, todo el determinante queda multiplicado por él. Esto también me sirve, por ejemplo, yo tengo este determinante. Y, a ver, esperen un poquito, me doy cuenta que los elementos de esta fila, son múltiplos de 2, ¿no? Entonces lo saco como factor común de todo el determinante. Lo puedo escribir así: 2, y acá los elementos de la primera fila me queda así: 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 2, 2. Bien, entonces eso, si se multiplican los elementos, repito, la tercera propiedad,
que si se multiplican los elementos de una línea, cuando digo línea me refiero a fila o columna, por un mismo número, todo el valor del determinante queda multiplicado por él. Esta propiedad tiene una consecuencia que dice lo siguiente. Dice, el determinante de una matriz es nulo si los elementos de una línea son proporcionales a los elementos de otra paralela a ella. Bueno, que era el ejemplo, bueno, no era nada, me estaba confundiendo. El determinante de la matriz A tiene estos elementos. Entonces yo me doy cuenta que los elementos de la segunda fila son los de la primera multiplicado por 3. Fíjense, 3 por 2, 6, menos 3, 3. Tengo esto. Entonces, si yo hago para esta fila lo que hice en la propiedad 3, es decir, saco como factor de todo el determinante el número 3, me queda las otras filas iguales, ¿no es cierto? 2 menos 1, 1, 1 menos 3, 5. Pero esta, me queda 2 menos 1, 1. ¿Qué pasa con el determinante? Me quedan dos filas iguales, entonces vale 0. Entonces, es importante saber cuándo se anula un determinante. Ya vimos un caso anterior, que era si el determinante tenía los elementos de dos líneas paralelas con sus elementos iguales, era 0 el determinante. También es 0 el determinante que tiene dos líneas paralelas con sus elementos proporcionales, como en este ejemplo. Porque yo saco como factor de los elementos de esta fila un número y me quedan dos filas iguales. Así. Y el determinante vale 0. Entonces yo tengo que tener ojo y saber observar qué puede suceder entre dos filas o entre dos columnas. Bien, esa sería la consecuencia de la tercera propiedad. Y la cuarta y última propiedad que vamos a ver hoy, para no hacer tan largo el video, es si los elementos de una línea, de una matriz, son todos nulos, su determinante es igual a 0. Es decir, si el determinante de una matriz tiene o una fila o una columna con todos sus elementos nulos, no lo pienso y pongo directamente que es igual a 0. Entonces hemos visto tres propiedades donde se habla de en qué caso se anula un determinante, y esas son importantes para acordarnos, que eran cuando los elementos de una línea son todos nulos, cuando los elementos de dos líneas paralelas son iguales y cuando los elementos de dos líneas paralelas son proporcionales. En todos esos casos se anula el determinante. Seguimos en la próxima clase.